Hola a todos y bienvenidos una vez más a Escándalos de Series Turcas. Ojalá estén con esa vibra buena que siempre nos contagia, porque el tema de hoy viene cargado de emoción del tipo que enciende el corazón del fandom. Vamos a sumergirnos sin red en el universo de dos figuras que han conquistado a la audiencia y, por qué no decirlo, también a nosotros. Özge Yağız y Gökberk Demirci. Sí, lo leyeron bien en el título. Özge ha dado un paso al frente. Ha corrido un poco el velo de su vida privada y ha decidido abrir una ventana a momentos íntimos, detalles que casi nunca comparte y, sobre todo, la verdad detrás de una de las parejas más queridas de la industria turca. Abróchense el cinturón, porque lo que viene es una montaña rusa de sentimientos y revelaciones que no van a querer perderse. Antes de entrar en materia, un recordatorio necesario y cariñoso. Si aún no son parte de nuestra familia, suscribirse a Escándalos de Series Turcas es gratis y es la mejor manera de no perderse ningún video. Dale al botón rojo, activa la campanita y asegúrate de estar al día con todo lo que preparamos con tanto cuidado para ustedes. ¿Listo? Ahora sí, vamos a lo importante. La noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo turco, y por extensión ha corrido como pólvora entre sus seguidores alrededor del planeta, es que Özge Yağız decidió mostrarse un poco más transparente respecto a su vínculo con Gökberk Demirci. Ustedes lo saben de sobra porque lo hemos vivido juntos. Desde que compartieron pantalla en Yemin, su química se volvió un imán tan potente, tan auténtico, que era imposible no imaginar que esa complicidad trascendía la ficción. La audiencia apostó por ellos, soñó con ellos y, tiempo después, la realidad confirmó que entre ambos había algo especial. Discretos como pocos, han protegido su intimidad con una valentía admirable, evitando que el foco implacable de los paparazzi consuma lo que para ellos es sagrado. Aún así, hubo instantes en que la presión mediática, y el cariño abrumador del público, los invitó a compartir un poco más de su burbuja. ¿Y qué fue exactamente lo que dijo Özge? La información nace de una charla reciente, más bien una serie de comentarios muy puntuales que hizo en un evento público. Medios turcos y publicaciones de entretenimiento recogieron sus palabras, hilando una mirada nueva a su historia. Özge mostró destellos, pequeñas luces que dejan ver lo que Gökberk significa en su vida y el modo en que han aprendido a mantener sana su relación bajo el escrutinio constante. No esperen escándalos ni discusiones de novela, porque lo que ha distinguido a esta pareja, le pese a quien le pese, es la madurez con la que se tratan, la comprensión profunda que se profesan y ese respeto que no se negocia. Pero sus revelaciones confirman lo que muchos intuían, que detrás de las cámaras existe un amor con cimientos firmes, de esos que reconcilian al público con la idea de un para siempre. Özge puso sobre la mesa algo que muchos subestiman. La necesidad de tener a tu lado a alguien que entienda, de primera mano, lo que supone vivir bajo reflectores. Destacó que Gökberk, inmerso en el mismo oficio y con un recorrido parecido, se ha convertido en ese pilar que sostiene cuando el ruido sube y la agenda no da tregua. En sus palabras pudo leerse algo así: es un alivio compartir la vida con quien sabe lo que pesa cada mirada, cada crítica, cada elogio desmedido, con quien te entiende sin que tengas que justificar cada emoción. Y eso, si lo pensamos, está a la vista desde hace tiempo. Esa complicidad silenciosa de la que hemos sido testigos, esa mirada que comunica más que cualquier discurso. Tal vez lo más revelador, y aquí está uno de los secretos que dejó entrever con suavidad pero con firmeza, tiene que ver con la manera en que han mantenido su relación fuerte a pesar de los rumores y del interés interminable por su intimidad. Özge subrayó la importancia de los límites y de hablar con honestidad. Agradecen el amor incondicional de sus fans, claro que sí, pero han aprendido a trazar líneas que preservan el espacio de los dos. Al principio abruma, reconoció. La gente quiere saberlo todo. Con el paso del tiempo, y con Gökberk a su lado, fueron capaces de construir una burbuja propia, un refugio donde disfrutar lo cotidiano sin que cada microsegundo se vuelva noticia. La clave ha sido confiar, respetarse y conversar mucho, incluso cuando la agenda quema o cuando el cansancio invita al silencio. Hubo también una declaración dulce, de esas que derriten hasta los más escépticos. Özge confesó que Gökberk la inspira en lo personal y en lo profesional. Dijo que él posee una energía que contagia, una manera de mirar el mundo que te empuja a atreverte, a soñar alto, a aceptar que equivocarse es parte de crecer. Señaló que su apoyo no es ruidoso sino constante, y que ese tipo de presencia hace que una se reconcilie con la idea de avanzar, aunque haya tropiezos. Son palabras que invitan a pensar que lo suyo trasciende cualquier chispa superficial. Lo que los une no es solo atracción, sino una alianza genuina en la que ambos se reflejan y se elevan. No podía faltar el tema espinoso de los rumores y las noticias falsas. Özge,
Con esa elegancia tranquila que la caracteriza, explicó que han desarrollado una especie de filtro. Aprenden a no darles más valor del que merecen. Al principio duelen, claro, inquietan. Pero llega un momento en que, si tú conoces la verdad, si tu pareja conoce la verdad, y si tu círculo cercano conoce la verdad, lo demás se disuelve. Lo único que pesa es lo que se vive puertas adentro, lo que se siente cuando las cámaras se apagan. Eso, dijo, no se vende ni se negocia, porque es de ellos y solo de ellos. Otro detalle que salió a la luz, y que muchos ya sospechaban por el modo en que se comportan cuando nadie los presiona, es el valor enorme que le dan a lo simple. Pese a tener acceso a alfombras rojas, a eventos exclusivos, a viajes y lujos que cualquiera envidiaría, lo que más disfrutan son las pequeñas rutinas. Una cena tranquila cocinada entre los dos, ver una película acurrucados en el sofá, conversar hasta tarde sobre cualquier cosa que parezca mínima y, sin embargo, los conecte. Para vidas tan agitadas, esos instantes son joyas. Es ahí donde recuperan el pulso, donde el vínculo se reafirma y donde recuerdan por qué eligieron caminar juntos. Y, porque las buenas historias siempre dejan una puerta entreabierta, Oske soltó una pista que alimentó los sueños del fandom. La posibilidad de un proyecto juntos en el futuro. Fue cauta, muy cauta. Nada de fechas ni títulos, solo una frase que abrió 1000 interpretaciones. Nunca se sabe lo que depara el destino, pero sí sabemos que nos apoyaremos en cada paso. Con eso bastó para encender la esperanza de verlos compartir pantalla otra vez. La huella de Yemin aún late, y la idea de un reencuentro artístico los pone en la mira de directores y productores que entienden que su química es oro puro. Lo que queda claro después de estas confesiones es que Özge Yağız y Gökberk Demirci han construido un refugio firme en medio del vendaval. Más allá de la fama, de las cifras en redes, de los titulares que cambian cada semana, hay valores que sostienen lo suyo: respeto, diálogo sincero, confianza que no tiembla y un apoyo recíproco que se nota. Han demostrado que se puede navegar el oleaje sin perder lo esencial, que proteger la intimidad no es alejarse del público, sino resguardar lo que les permite seguir creando desde un lugar sano. Y la serenidad con la que Özge habló contagia. Uno la escucha y se queda con la sensación de que, con trabajo y voluntad, el amor puede ser un puerto seguro. En resumen, hoy tuvimos el privilegio de acercarnos a rincones valiosos de la relación de Özge y Gökberk gracias a las palabras de ella. Supimos lo crucial que es ser comprendidos en una vida pública que exige más de lo que muestra. Entendimos cómo aprendieron a levantar muros que no aíslan, sino que abrigan. Y vimos cuánto pesan los instantes sencillos que la fama no puede comprar. Nos asomamos también a la inspiración mutua que se regalan, a esa mirada que empuja y cuida a la vez, y a la madurez con que enfrentan lo que se dice de puertas afuera. Es inevitable salir de esta historia con la idea de que lo que los une está hecho de materiales resistentes, de esos que no ceden ante la primera tormenta. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Özge Yağız y Gökberk Demirci. Ojalá hayan disfrutado del video tanto como nosotros al prepararlo y que estas revelaciones les hayan tocado el corazón. Ahora quiero saberlos a ustedes. ¿Les sorprendieron las palabras de Özge? ¿Imaginaban que la relación estaba tan anclada en valores así de claros? Los leo en comentarios. Me encanta ver lo que piensan, conversar con ustedes y descubrir sus puntos de vista. Si este contenido les resonó, déjenos un like. Es una forma sencilla de apoyar nuestro trabajo y de decirnos que vamos por buen camino. Compártanlo con esos amigos y familiares que también siguen a Özge y a Gökberk, porque esta comunidad crece cuando se comparte lo que nos apasiona. Y por supuesto, si por alguna razón todavía no están suscritos a Escándalos de Series Turcas, este es el momento perfecto. Únanse a la familia, activen las notificaciones para no perderse nada y sigamos celebrando juntos las historias que nos mueven en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo video con más relatos, más análisis y, como siempre, con todo nuestro cariño. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes.